Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Una vez más estamos desde este espacio para llevar a todos ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Señor Yahshua el Cristo. Bueno, en la mañana de hoy, primero que nada quiero enviar un saludo muy especial a toda mi gente de allá, de la República Bolivariana de Venezuela, y a todos nuestros hermanos en Latinoamérica. Pero quiero enviar un saludo muy especial a mi querida madre, a mis padres, pues allá en esa bonita patria, en esa bonita tierra, que ha sido investida en estos últimos días por un tema de inundaciones en las zonas bajas, en las planicies, como son los llanos venezolanos. Y bueno, hemos estado orándole al Padre bueno por su misericordia, por su amor, para que, como se dice, haya paz en la tormenta. Bueno, no todo dura para siempre, y dice un viejo adagio allá en mi tierra, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero bueno, bajo la bendición de Dios, el Padre bueno, nuestro buen Dios altísimo, estamos más que seguros, estamos más que confiados y creyendo siempre plenamente en lo que Él nos enseña a través de su inmenso amor. Por eso nosotros estamos plenamente seguros que todo pasará. Todo pasará y quedará como un recuerdo en nuestras vidas. Así que en la mañana de hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar hoy de un encuentro que tuvo lugar en las tierras de donde residía Jesús, o de donde era Jesús. Jesús, o Yahshua, el Dios viviente, fue una persona con una inteligencia extraordinaria, con un amor más allá de lo humano, sino que estaba por encima de lo humano, porque primero que tenía la capacidad espiritual, y segundo que aprendió porque el Señor se esforzó en aprender muchas cosas que le ayudaron a complementar toda esa serie de eventos que nosotros podemos leer en la Biblia y darnos cuenta de verdad de la grandeza de el Dios hecho hombre. Y quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a la Biblia y nos vamos a ubicar en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Vamos a buscar allí el capítulo 3. Capítulo 3. Y vamos a estar leyendo el verso 1, el 2 y el 3. Libro del Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso del 1 al 3. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
había un fariseo llamado Nicodemo, que era un importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Imagínese usted el reconocimiento que le da este hombre llamado Nicodemo al Señor Yahshua el Cristo. Quizás en la posición que estaba Nicodemo era bastante complicado y seguramente no fue una, como se dice, una idea repentina de ir a ver al maestro, sino que lo había planificado, lo estaba planificando, porque yo estoy casi seguro que Nicodemo quería desde hacía mucho tiempo tener un encuentro con el Señor. Y por eso el título de esta enseñanza se llama Encuentro del Nuevo Nacimiento. Esto es algo claro. Encuentro de un nuevo nacimiento. Es decir, el título de este mensaje va, como se dice, concatenado con lo que es este encuentro que ocurrió entre el Señor y Nicodemo. A pesar de que fue un encuentro clandestino, porque lo podemos ver de esta forma, fue un encuentro clandestino, a escondidas, es decir, no fue algo público. Obviamente, Nicodemo, teniendo la investidura que tenía, no se podía arriesgar a ir a visitar al Señor así en pleno día, o sea, a la vista de todo el mundo, porque lo iban a juzgar. En la más silenciosa noche y privada se va a producir este encuentro entre Yahshua el Cristo y un fariseo llamado Nicodemo. De este encuentro privado, fíjense ustedes, de esta cara nace o tiene lugar tal vez el versículo más conocido para millones de creyentes, cuyo encabezado nos inspiró para ponerle el nombre que le hemos puesto. Encuentro para un nuevo nacimiento. Se va a producir una charla en privado, pero llena de profunda teología espiritual, digámoslo de alguna manera, que marcará un antes y un después para la vida del personaje que vamos a ver hoy, en este caso Nicodemo. Un hombre de reputación, un modelo para todos, muy conocido y respetado. No era cualquier cosa Nicodemo. Nicodemo era, como decir, un miembro del Sanedrín. Era uno de los muchos que habían allí en eso que se podría llamarse como un tribunal supremo de ese lugar en ese entonces. Y de los cuales Nicodemo era, como decir, era un principal, es decir, era como un juez entre todos los que habían allí.
era un destacado fariseo, ya que era miembro del Sanedrín. Es más, su propio nombre significa conquistador o victorioso de pueblos. Ese es el nombre de Nicodemo. Traducido del hebreo o el arameo al español. Conquistador, pudiera ser conquistador del pueblo o victorioso del pueblo. Bendito sea la gloria del Señor. Ahora, esta historia que estamos iniciando de Nicodemo tiene mucho que ver, porque no era cualquier cosa o cualquier hombre o cualquier persona con la que Nicodemo se iba a encontrar. Perdón. Era, como se dice, el victorioso de victoriosos, el rey de reyes. No era conquistador de territorios, no era un conquistador de colonizador, no, era un conquistador de almas, era un conquistador de gente, era un líder supremo, nuestro Señor llamado Salvador Jesucristo. Entonces, cuando Nicodemo elige, perdón hermanos, es que estamos en un tiempo de frío y lamentablemente no es muy favorable para mí, pero la gloria sea para nuestro buen Dios y Salvador. Aleluya. Entonces, Nicodemo fue, como se dice, el escogido, quizás por aquella inquietud de parte de Dios, del Dios Padre, para ir al encuentro de nuestro Señor Yahshua. Nicodemo, como lo acabo de decir, era una persona importante de mucha reputación allí, en el medio que él se movía, en el tema del Sanedrín, era miembro del Sanedrín. Y su nombre dice que era conquistador o victorioso del pueblo, es decir, que era un hombre que tenía capacidad de liderazgo ante la sociedad de aquel entonces. Ahora, este hombre estaba buscando la forma de conocer al maestro. Y es algo como que usted dirá, bueno, ¿será casualidad que este hombre que era un líder estaba como que queriendo reunirse con otro líder? O sea, un líder innato, un líder puro, un líder que la gente le seguía, por supuesto, como todo líder. No es necesario que esté llamando a nadie, sino que la gente lo sigue. Al inicio lo puede hacer porque es como para darse a conocer. Y tal cual vemos en el Señor Jesucristo, que Él pudo llamar a los 12 discípulos porque era, como se dice, la manera, la forma de que ellos le acompañaran. Pero ya de ahí en adelante, la gente le seguía, la gente común y corriente le seguían, le buscaban, le perseguían de una buena forma para estar cerca de él, para conocerlo, para tener ese encuentro. Quizás muchos deseaban tocarlo,
muchos deseaban darle la mano, y aquella serie de cosas que ocurren cuando un líder de verdad sale a las calles. En esa condición se encontraba el Señor. Entonces Nicodemo, que era otro líder, pero que era, como se dice, un líder religioso, estaba también en la posición de que él quería conocer o darse la mano con el Señor. Ahora, el problema de Nicodemo era que él no podía exponerse a la vista pública. Nicodemo tenía que tratar de hacer un encuentro clandestino, porque no fue algo tampoco que quizás le dijo al Señor: oye, Yahshua, quiero verte, voy a ir esta noche por tu casa. No, fue algo que él lo había planificado él mismo y que eligió este día para llegar hasta donde estaba el Mesías. Y aquí podemos ver claramente las primeras palabras que Nicodemo tiene al ver al Señor Jesús y al, me imagino yo, presentársele, y le dice algo muy especial, que a la vez es un reconocimiento que no se lo daba cualquier fariseo al Señor, porque todos los fariseos prácticamente estaban en contra del Señor Jesucristo, pero este tenía una visión diferente. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué Nicodemo tenía esa visión diferente? Bueno, yo considero que hay muchas opciones, ¿no? Una es que tenía ese don de liderazgo, y eso, el don de liderazgo es algo que une, porque el liderazgo une, o sea, es como que una fuerza que este líder une al otro líder y este une al otro, y es como una cadena de liderazgo, y ninguno de ellos se tiran entre ellos, sino que complementan, es decir, es una serie de complementariedades que se dan cuando los líderes se reúnen, y siempre que lo hacen es para bien, porque el líder de verdad, nunca, creo yo, ¿no? Líder de verdad, es muy difícil que planifique cosas malas, porque los verdaderos líderes los sigue la gente, y un líder es incapaz de planificar algo contra su gente, porque entonces no sería liderazgo, sería otra cosa. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor Jesucristo siempre planificaba cosas, encuentros, salidas, caminatas, y en ese caminar que el Señor hacía siempre ocurrían cosas buenas. ¿Por qué? Porque era la esencia de Él. Entonces, cuando un líder sale a las calles con propósito benigno, entonces la gente lo aborda, y ahí ocurren cosas grandes, maravillosas, milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de complementariedad con ese líder que hace posible que ocurran muchas cosas. Bendito y glorificado es el nombre del Señor. Por eso cuando el Señor salía a las calles, salía a una caminata, a un encuentro con la gente, ocurrían muchos milagros. ¿Por qué? Porque la esencia del Señor era el bienestar de su prójimo. Nunca hizo algo
que pusiera en peligro, nunca hizo algo que pusiera o trajera inestabilidad al pueblo que le seguía. Quizás pudiera causar otro tipo de problemas a aquellos que estaban en contra de él, pero nunca a su gente. Bendito y glorificado es el nombre del Señor. Y esto es algo que debemos nosotros aprender de nuestro Señor Jesucristo, porque para mí, Yahshua el Cristo es nuestro mejor ejemplo. No hay otro. No hay otro. Es el único de que podemos tomar ejemplo para la vida, para el amor, para la confraternidad, para todas esas cosas bonitas y maravillosas que podemos nosotros compartir como seres humanos. Entonces, el Señor se encuentra con Nicodemo, o Nicodemo se encuentra con el Señor, porque el Señor estaba, me imagino yo, en el lugar donde él descansaba. Y entonces Nicodemo fue de noche. Y las primeras palabras que a mí me llaman la atención, que Nicodemo le dice: maestro, lo llama maestro, sabemos que Dios te ha enviado. Esto es lo primero que Nicodemo reconoce, que es algo extraordinario en lo que este hombre fariseo le dice al Señor: sabemos que Dios te ha enviado. Ahora, quizás para el Señor Jesucristo, y esta es una de las razones que vamos a desarrollar, que el Señor Jesucristo sabía a qué Dios se estaba refiriendo Nicodemo. Porque recuérdense que Nicodemo era miembro del Sanedrín, era de allí, de lo que se llama la alta alcurnia, que estaba dentro del templo y que estaba, por supuesto, organizado con lo que eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Entonces, él le dice así, pero yo me imagino que el Señor Jesucristo pensó y diría para él: no es el Dios que tú crees el que me ha enviado. Porque los fariseos, toda esa gente tenían su Dios. Y el Dios de ellos era el Dios de Israel. Por lo tanto, esto hace que Yahshua invite a Nicodemo a un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque era necesario. Era necesario un nuevo nacimiento. Pero no solamente para Nicodemo, sino para toda esa gente que estaba allí. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, maestro, sabemos que Dios te ha enviado. Ahora, ¿Dios te ha enviado a qué? A enseñarnos. Nicodemo no le dijo al Señor: Dios te ha enviado para salvarnos. Le dijo: te ha enviado para enseñarnos. ¿Qué les iba a enseñar? Cómo era la forma de caminar en esta tierra. Y no solamente de caminar viéndolo desde un punto de vista literal, es decir, que sea caminar como caminamos todos los seres humanos, sino cumplir una serie de normas celestiales, cosas que nos ayudan realmente a conocer al Padre. Porque esto que dice Nicodemo acá, que nos ha enviado,
Nicodemo era un maestro, no era cualquier cosa, era una persona de esos que estaban allí, era como decir un ministro, era alguien que sabía, conocía de la ley. Entonces, ¿cómo es que este hombre que tenía tanta sabiduría y que era líder también, le dice al Señor, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer estas cosas acerca de la gente, porque nadie podía hacer estas cosas, estos milagros que tú haces, si Dios no estuviera con él. Entonces, Nicodemo estaba plenamente convencido que Yahshua había sido enviado por Dios. Quiero explicar un poquito aquí por qué yo hablo Yahshua, a veces digo Jesús, pero realmente lo que nos conviene a nosotros decir como cristianos es Yahshua. Les explico un poquito esto. El tema de lo que es Jesús, o sea, Jesús, ya lo he explicado en algunas otras ocasiones, pero quiero retocarlo, ¿no? Que es importante. El nombre Jesús es un nombre que se inventó por allí como, si mal no recuerdo, ya en el siglo XIX, cuando se inventó la J, porque la J no existía. Anteriormente la J no existía, como muchas otras letras del alfabeto. Y una de esas era la J. La J no existía. En lugar de la J, o lo que suplantó la J, era la Y, la letra Y. O sea, lo que se llama Y. ¿No? La Y es la que es así. Y como todos conocemos la I latina, que es el palito con el puntito arriba. Entonces, la Y era la que daba respaldo al nombre real del Señor. Entonces, cuando usted ve qué significa Yahshua y qué significa Jesús, vemos una diferencia bastante grande, porque el nombre Yahshua, o sea, el nombre Yahshua era el nombre original, o sea, era el nombre por el cual se le llamaba y se le conocía al Señor allá en su tierra, es decir, en arameo. El nombre Yahshua significa el Salvador o el que salva. Ese era el nombre correcto, o es el nombre correcto del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando surgen todas estas cuestiones de las traducciones y todo aquel tema, parece que habían algunos intereses allí de por medio de enlazar al Señor con el Dios del Antiguo Testamento. Y precisamente eso es lo que hacen con el nombre. Entonces, en vez de llamarse Yahshua, le cambiaron por una J para que diga Jesús. Y Jesús, por supuesto, en hebreo significa Yahvé salva, es decir, el Dios de Israel supuestamente como Salvador. Esto lo quería aclarar porque algunas personas me han preguntado, hermano, pero ¿cómo es eso? No entiendo de dónde saca usted ese nombre Yahshua o Yahshua.
o Yeshua, y muchos nombres que el Señor tuvo, porque el Señor no solamente vivió allí, el Señor anduvo por muchos lugares, y en otros lugares tiene otro nombre. Por ejemplo, en la India el nombre del Señor es Isha. Isha es el nombre del Maestro. Cuando usted escucha a Isha, es Jesús en la India. Y así en muchos otros lugares. Pero el nombre para los árabes es Yahshua. Si usted, por casualidad, y quiero que si quiere lo haga por prueba, busque una canción árabe cristiana, o canciones árabes cristianas, o algún tipo de documental en árabe cristiano, y usted se dará cuenta que no va a conseguir el nombre de Jesús por ningún lado. Solamente Yahshua. Yahshua, el nombre del Señor. Porque el Señor nació en territorio árabe, Palestina. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ellos hablaban arameo. Arameo proviene del árabe. Por eso se le llama, se le da ese nombre del idioma arameo, porque es árabe. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Ahora, entonces, una vez que Nicodemo está allí con el Señor, le dice, aquí yo, por ejemplo, me imagino que decía Nicodemo, yo por ejemplo tengo la convicción y la seguridad que tú eres el enviado de Dios. Porque ninguno o nadie podrá hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Es decir, este hombre estaba seguro de que el Señor era el enviado de Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús o de Yahshua? Que a uno le cuesta, hermano, para cambiar ese chip que le pusieron, no. Por un lado le pusieron y por otro que uno ayudó también. Bendito sea la gloria del Señor. Son casi 30 años en los caminos del Señor, del Evangelio. Y no es fácil sacar de la mente un nombre que ha sido establecido. Es como si fuera el padre de uno, que uno lo conoce como fulano de tal, y de la noche a la mañana descubre que no es ese su nombre. Entonces, para cambiarle el nombre va a costar un poco, para acostumbrarse. Bendito sea el nombre del Señor. Esto que estoy acá, me disculpan, que estoy tomando acá es un té caliente para este tema de la alergia al frío. Yo soy muy friolento. Friolento en ese sentido de que soy un poco vulnerable al frío, pues. Entonces el frío me hace congestionar las fosas paranasales y es un problema. Pero estamos en la bendición de nuestro Señor. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, escuchen lo que le dice el Señor a Nicodemo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ay, ay, ay. Este mensaje lo prediqué el domingo pasado. Muy bonito, muy interesante. Muy interesante. Está allí en Facebook. Usted los busca, los videos, los mensajes en mi perfil y va a conseguir el reino de Dios. ¿Dónde está? Es el título de esa enseñanza.
el reino de Dios, ¿dónde está? Y si lo buscan en Facebook, perdón, en YouTube también está. Entonces el Señor le dice a Nicodemo esta frase: te aseguro que el que no nace de nuevo no verá, no puede ver, es decir, está, como se dice, cegado, no podrá ver el reino de Dios. O el reino de Dios obviamente no podrá estar en él. Bendito el nombre del Señor. Y Nicodemo, a esto que el Señor le está diciendo, lanza una pregunta, porque Nicodemo estaba verdaderamente interesado qué debía hacer o qué tenía que hacer, porque él quería tener ese reino en él. Él no quería ser uno más. Él había ido diligentemente al encuentro con el Señor porque él estaba interesado en conocer y aprender de lo que el Señor quería enseñar. Y Nicodemo hace una pregunta que muchos lo juzgan, ¿no? Y se burlan. Hay gente que se burla de Nicodemo porque Nicodemo le hace una pregunta al Señor y le dice: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? Oye, es una pregunta que demuestra, a pesar de que Nicodemo era un líder, de que Nicodemo, su nombre era victorioso del pueblo o conquistador del pueblo, era un niño comparado a la altura espiritual que el maestro poseía. Porque aquí estamos viendo claramente que Nicodemo está completamente hablando en términos físicos, nada que ver en lo espiritual. Nicodemo está encerrado allí en sus libros, en sus leyes, en sus cuestiones, que lo tenían prácticamente cegado y no podía ver lo espiritual. Y por eso la necesidad de Nicodemo de presentarse ante el maestro de noche a escondida fue precisamente para conocer cómo podía ser él o aprender del maestro lo que el maestro nos enseña. Entonces le hace la pregunta: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? La verdad que es una pregunta tremenda, hermanos. Muy tremenda. Yo estoy seguro que si usted en sus tiempos, cuando no conocía nada del cristianismo, del evangelio, del amor de Dios, alguien le decía esto y usted iba a decir: pero no, este está loco. Te podían decir: no, este está loco. Ahora es que tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso uno puede nacer 2 veces? ¿Qué sé yo? Eso es una realidad. Y acá, amados hermanos, hay que ponerse, como yo siempre digo, hay que ser empático. Empático, ¿qué significa empático? O empatía. Ponerse en los zapatos del otro. Así de sencillo. Ponerse en los zapatos de su prójimo para saber realmente qué se siente. Nicodemo estaba haciendo unas preguntas que quizás a muchos le provoquen burla o gracia, pero él estaba desesperado porque él quería saber qué se debía hacer para cumplir con lo que el Señor le dijo.
el Señor le, vamos a repetir el 3, Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó entonces, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? A lo que Jesús le contesta, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oye, Nicodemo aquí se quedó pasmado. ¿Saben que este texto me recuerda cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, estaban en aquel tema de que los discípulos decían que quién era el más grande, que no sé qué más, y entonces el Señor les dice, miren, el que quiera ser más grande es el que o debe ser más pequeño entre nosotros. Ellos tampoco entendieron aquí. Entonces, el Señor les dice, vengan acá. Me imagino yo que tomó, o estaba en algún lugar donde había agua, y les dijo, vengan uno por uno para lavarle los pies. Y este caso de lo que hago referencia acá, me recuerda al caso de Pedro. Pedro inmediatamente dijo, no, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted nos va a lavar los pies a nosotros? ¿Cómo es posible que nosotros vamos a permitir esto? Que usted, siendo el grande, el más grande, venga a lavarnos los pies a nosotros. No entendía lo que el Señor Jesucristo le había dicho. El que quiera ser más grande, hágase el más pequeño entre nosotros. O sea, el más pequeño, cuando el Señor le dice esto, se está refiriendo al grado de humildad que la persona tiene que tener. Eso fue una obra maestra de humildad la que el Señor hizo allí. Vengan para lavarle los pies. Entonces el Señor Jesucristo, como Pedro estaba revelado allí, que no quería entender, el Señor le dice, oye Pedro, mira, si tú no te dejas lavar los pies, entonces no podrás entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Pedro se sorprende y le dice, Señor, entonces si es así, lávame por completo. Es algo maravilloso. Es como cuando el apóstol Juan, Juan, el primo de Jesús, Juan el Bautista, el Señor se le aparece a Juan el Bautista y le dice, me imagino yo, ¿no? Aquí pensando, Juan, vengo para que me bautices. ¿Y cuál sería la cara de Juan? Señor, ¿cómo? Porque Juan sabía quién era el Señor. Juan lo conocía, eran primos hermanos. Y Juan sabía quién era el Señor desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Claro, había tenido un largo tiempo, me imagino yo, sin verse, porque el Señor desaparece de las Escrituras desde los 12 años. Y de allí no se sabe más nada de él, sino hasta su aparición en el ministerio, que fue, por decir algo, en el año 30, ¿no? A los 30 años de él. Lo que significa que hubieron 18 años
de silencio, que no se supo nada del Señor, y eso lo vamos a ver en otra enseñanza, porque allí vamos a saber qué hacía o qué hizo el maestro y a dónde estuvo en esos 18 años. Pero sigamos con el tema acá. Pedro no quiso que el Señor le lavara los pies. Nicodemo no entendía lo del nuevo nacimiento. Y Juan el Bautista también se rebeló cuando el Señor le dice: Juan, he venido para que me bautices. Y Juan le dice: Señor, pero ¿cómo es posible que yo te voy a bautizar a ti en vez de tú bautizarme a mí? Por favor, Señor, bautízame tú a mí. Y el Señor, me imagino yo que hablándole allí, hasta que se le acerca al oído y le dice: Juan, haz lo que te digo, porque es necesario que acontezca de esa manera. Y quién sabe qué más le dijo. Y Juan accedió: bueno, Señor, si es así, ya la cosa cambia, ya no es como yo estaba pensando, la cosa es diferente. Vamos para bautizarte. En este caso estuvo Pedro también. Y Nicodemo, que no podía entender cómo un hombre viejo, Nicodemo se consideraba viejo, era un hombre que quizás estaba rondando los 80 años, quizás en ese tiempo, ¿no? Y él le dice al Señor: ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Y el Señor le dice: te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le dice, para complementar, le dice el Señor a Nicodemo: lo que nace de padres humanos es humano. Escuchen, esta es la Biblia traducida del hebreo al español. En la otra creo que dice que el que no nace de espíritu, el que no nace de la carne, o lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Algo así, parafraseando un poco. Pero acá le estoy leyendo textualmente lo que dice el texto. Dice: lo que nace de padres humanos. Es decir, el Señor está como que dejando entrever allí que no solamente el Padre, o no solamente existe Padre humano, porque esto era su condición. Él nació de padres humanos, pero tenía un Padre espiritual. Y eso es lo que el Señor nos está queriendo decir acá. Porque tal cual, lo que Él está dando a entender es que Él era un humano, pero tenía un Padre espiritual. Entonces nosotros, humanos, tenemos un Padre espiritual también. Y ese Padre es el mismo Padre de Yahshua, el Cristo. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Entonces, cuando dice: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese es el misterio del bautismo, que nosotros nos bautizamos, como lo dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos sumergimos, que es como un símbolo de morir carnalmente, y cuando emergemos de nuevo, que somos
devueltos a la superficie, es una simbología de el nuevo nacimiento o de la resurrección. Es decir, que hemos estado bajo las aguas, entramos a las aguas y es allí cuando nacemos en el Espíritu. Y al salir ya somos nueva criatura. Es el nuevo nacimiento. Bendito y glorificado es el nombre de Jesús. Por eso hay mucha confusión entre la gente que ya se han bautizado y han creído, porque si se bautizó es porque creyó, ¿no? Si se bautizó es porque creyó y está cumpliendo un mandato que el Señor ha dado para nacer de nuevo. Entonces, no te extrañes de que te diga, le dice el Señor Jesucristo esto a Nicodemo, no te extrañes de lo que te diga. Todos tienen que nacer de nuevo. Aquí está la clave. El Señor le da esta palabra a Nicodemo y le dice, mira, no te extrañes de lo que te diga, Nicodemo. Ustedes todos tienen que nacer de nuevo. O sea, todos. No es uno, no que aquel, escogidos, no. Todos tienen que nacer de nuevo. Imagínese usted que Nicodemo, por decir un ejemplo, le llegare allá a toda esa gente del tribunal, del Sanedrín, y les dijera, miren señores, yo tengo una noticia para ustedes. Todos tienen que nacer de nuevo. Oh, Dios mío. Expulsado Nicodemo del tiro del Sanedrín. Pero lo que el Señor le está diciendo acá a Nicodemo, todos tienen que nacer de nuevo. O sea, aquí no hay excepción de personas. No hay excepción de personas. Todos tienen que nacer de nuevo. Y le dice esta frase que son como que tipo parábola. Él le dice, el viento sopla por donde quiere. Y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Oye, qué cosa tan extraordinaria la que el Señor dice acá. El viento sopla por donde quiere. Es decir, sea por el este, por el oeste, por el norte, por el sur. Y aunque oyes el ruido, o sea, aunque escuchas el ruido del viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Porque de repente tú dices, bueno, sí es un viento del este, pero ese no salió ahí. Pasó y en el momento que se encontró contigo, venía, tú lo sentiste del este, pero no se sabe de dónde venía. Esa es una gran realidad lo que el Señor está diciendo allí. Y entonces el Señor le complementa y le dice, así son también todos los que nacen del Espíritu. Es decir, el que nace del Espíritu es como el viento. El que nace en el Espíritu tiene una convicción, una seguridad, una certeza, una fe, una esperanza viva que lo mueve a otros lugares, a otras dimensiones, a otros sitios donde nunca fue. ¿Por qué? Porque ha nacido del Espíritu. Va para allá, viene por acá,
esta persona es de tal lugar, pero hoy está aquí. Entonces, ¿cómo, de dónde viene? Bueno, dice que viene de tal lugar, pero no se sabe de dónde salió él. Pero está acá. Es de allá, pero está acá. Y de aquí, ¿a dónde irá? No sabemos. Porque el que es nacido del Espíritu no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va. Va donde lo lleve la voluntad del Padre. Hace lo que la voluntad del Padre le indica, guiado por las enseñanzas de Yahshua. Bendito el nombre del Señor. El Señor se incluye allí y le dice a Timoteo, así son también todos los que nacen del Espíritu. Entonces vuelve Nicodemo a hacer otra pregunta. ¿Cómo puede ser esto? Fíjese usted cómo este hombre, dotado de mucho conocimiento, tenía unas dudas tan tremendas acerca de lo espiritual, porque él no conocía esa área. Como pocos en ese entonces conocían el área espiritual. Todo era carnal, sacrificios, esto, lo otro, pero nada de espiritualidad. Entonces, él le pregunta al Señor, ¿y cómo puede ser esto? Jesús contestó, tú que eres maestro de Israel. Es decir, el Señor allí le dice, mira, Nicodemo, un hombre tan preparado como tú, que eres maestro, o sea, que enseñas a los israelitas, ¿cómo es posible que no sabes estas cosas? El Señor le dice así, ¿cómo es posible que un hombre viejo como tú, un hombre con experiencia como tú, un hombre con tanta sabiduría como tú, un hombre con el liderazgo que tú tienes, no sepas de estas cosas, Nicodemo? Y le dice así, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Allí está el problema. La gente muchas veces puede escuchar lo que tú hablas y son testigos de lo que tú dices, pero no creen en lo que tú les dices. Ese es el problema del ser humano, cuando no se enseña bien. Porque la gente puede decir, bueno, sí, es verdad, yo escuché cuando él dijo esto. Ah, pero tú estás de acuerdo con eso. No, yo solamente escuché, ahora no sé. Esa es la respuesta de la gente. Ahora, cuando hay una persona que se le pregunta y es sabia y ha sido, como se dice, tocado por el Espíritu, entonces esa persona va a decir, bueno, sí, yo estuve ahí, yo escuché lo que dijo, no, y sí creo que es así. Esa es otra cosa, muy diferente a la que el Señor le da a entender a Nicodemo acá, porque él le dice así, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos, y nosotros y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen en lo que les decimos. Estaba hablándole a Nicodemo como fariseo, o sea, como representante de todo ese grupo, por supuesto abarcando todo, porque el Señor, cuando Él toma esta palabra, Él le está queriendo decir, mira, yo le he hablado a todo el pueblo, ¿ve? Yo le he hablado a ustedes
ustedes han estado en esos lugares donde yo voy a reunirme con la gente, que ustedes están espiándome allí. Allí yo les he hablado. ¿Ves? Yo les he hablado allí. Pero ustedes no creen. Escuchan y dicen, no, si es verdad, estuvo en tal lugar y dijo esto y esto y esto. Ah, pero tú no crees. No, yo no creo eso. En esa condición estaban esta gente. Por eso el Señor les hace esta referencia. Les dice, todos tienen, acá donde dice, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen en lo que les decimos. Si usted se da cuenta, en este diálogo, el Señor tomó un carácter diferente. O sea, esto significa confrontación con nosotros mismos. Nosotros a veces escuchamos que nos hablan bonito, que nos elogian, que nos dicen esto, que tú sí eres chévere, que tú sí, que no sé qué, que no sé qué más. Pero basta el día que tengas que confrontar algo. Ese día la cosa cambia. La gente deja de decirte tú sí, la gente deja de decirte no, es otra cosa, la gente deja de decirte eres lo mejor, la gente deja de decirte no tienes comparación, la gente deja de decirte eres el único, la gente deja de decirte nadie como tú, hasta el día que tú le confrontas. Hasta ese día llegaron los elogios, hasta ese día llegó esa supuesta afinidad que había. Bendito el nombre del Señor. Entonces Jesús toma una posición acá y le dice a Nicodemo estas palabras que, si nosotros las analizamos, fueron un poco radicales. Él le dice que lo que estamos acá, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos. O sea, el Señor le dice, mira, yo te aseguro que yo hablo de lo que yo sé. Y somos testigos de lo que hemos visto. O sea, el Señor habla e involucra a Nicodemo en esto. Porque él lo consideraba un líder también. Y él le dice, te aseguro que nosotros hablamos lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto. Pero ustedes no creen en lo que les decimos. Allí el Señor apretó un poco la tuerca a Nicodemo. Entonces le dice, si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Imagínese usted, hermano. El Señor le está diciendo a Nicodemo acá, mira Nicodemo, tú tienes que implementar la dualidad. ¿Qué es la dualidad? Es decir, reconocer que tienes que nacer de nuevo para que puedas tener el reino de Dios dentro de ti, o puedes alcanzar el reino de Dios. Si tú logras eso, entonces ahí sí me vas a poder entender. Es decir, la fase espiritual que no estaba en Nicodemo. Nicodemo carecía de la espiritualidad. Entonces, si no hacía lo que el Señor le explicó primero, que si no nacía de agua y de espíritu, entonces no podía entender estas cosas, porque él le acaba de decir acá, si no me entienden, si no me creen
cuando les hablo de las cosas de este mundo, o sea que de este mundo que ustedes la ven todos los días, entonces, ¿cómo me podrían creer si les hablo de las cosas del cielo? O sea, de las cosas espirituales. Es cuando el Señor se refiere al cielo, se está refiriendo a algo que está por encima de lo físico, de lo carnal. Entonces, si no entendían cosas que las veían todos los días y las tocaban y sabían qué era, ¿cómo iban a entender cosas que no podían ver y que no podían tocar, que son las cosas espirituales? Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, le sigue diciendo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Esto le dice el Señor a Nicodemo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. ¿A quién se refería? A Él, al Señor Jesucristo. Como Dios humano descendió del cielo y era el único que podía volver a subir. ¿Y qué estaba haciendo el Señor acá? Estaba enseñándonos. Nos estaba enseñando. Nos está enseñando. Es decir, el Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Él, Yahshua el Cristo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Más claro, no se lo podía decir. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Oye, imagínese usted, ahí prácticamente termina el Señor con este diálogo con Nicodemo. Y si nos damos cuenta, el Señor empezó suave, y después fue como que poniéndole carácter un poco. Parece que el Señor le incomodaba que Nicodemo, siendo un tipo tan sabio, tan preparado, y que estaba en un lugar de eminencia, no supiera estas cosas. Entonces, el Señor Jesucristo, me parece a mí, según lo que nos da a entender acá, a través de esta enseñanza, es que le molesta cuando hay alguien en un lugar que necesita conocer de lo que hace, pero que no lo hace. Es decir, alguien que se dice ser, no, yo soy aquí, tú sabes, pero no hace nada bueno, no sabe ni lo que hace. Entonces, ¿eso qué va a conllevar él? Eso va a conllevar a una caída gradualmente. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Las cosas se sostienen por el conocimiento. Todo se sostiene por el conocimiento. Si no hubiera conocimiento, no habría nada que sostener. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, el Señor Jesucristo le dice eso a Nicodemo, y Nicodemo, me imagino yo, que dijo, bueno, Señor, realmente lo que tú dices es verdad. Porque
Ya se lo había dicho antes, nadie que no venga de Dios puede hacer todos estos milagros y estas cosas que tú haces si Dios no está con él, incluyendo las palabras y todo lo que le estaba diciendo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el Señor nos dice que el que viene a Él no le echa fuera. Alabado sea la gloria del Señor. En los versículos inmediatamente anteriores a este encuentro, vemos cómo Yahshua es omnisciente y sabe lo que hay en el corazón del hombre. Ahora vemos o veremos la puesta en escena de dicho atributo divino. Es decir, lo que el Señor le revela o le dice a Nicodemo, porque aquí por ejemplo, es más, creo que Nicodemo es uno de los que alude Juan 2:23. Y al escucharlo creyendo, ¿verdad? Esto lo dice Juan 2:23. Y al escuchando creyendo, digamos que esta fe iba naciendo y él obrando. La fe iba naciendo y él iba obrando, porque la fe sin obra es muerta. Es decir, yo cuando hago este paréntesis acá, cuando yo conocí realmente al Cristo profundo, a Yahshua, al Padre bueno, al Altísimo, a veces yo aún creyendo, venían dudas, porque el ser humano es así, creyendo, pero también una chispa de dudas. Entonces uno queda allí como que, Dios mío, y entonces ¿cómo hago ahora? Y el Padre te dice, tranquilo, hijo, tranquilo, sigue adelante, demuestra quién soy yo y quién eres tú. Bendito sea la gloria del Señor, porque el Señor es el que nos da la sabiduría, la fuerza y el entendimiento para avanzar. Si fuera por nosotros, no llegáramos pero a nada, porque el conocimiento nuestro es finito, la fuerza de nosotros es finita y todo es finito para nosotros, pero en el Señor es diferente. ¿Por qué? Porque hemos nacido de agua y de espíritu. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, Juan 2:23 nos dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Viendo las señales que hacía. Viendo nada más las señales que hacía. Jesús se deja del protocolo. O sea, si alguna cosa no le gustaba al maestro, era ese protocolo, ese glamour, esa cosa, no, que hace esto, tiene que estar así, que no sé qué, que porque. No. Al Señor no le gustaban esas cosas. El Señor llegaba y sencillamente demostraba lo que era. Obviamente, si el lugar está de una manera adornado, bonito, a él le daba igual. Si no estaba tan bonito, tan adornado, igual le daba. Porque para él esas cosas no son tan interesantes.
como nosotros. Por eso es que Él les dice a los fariseos en una oportunidad, ustedes cuidan de la parte externa, es decir, de la parte de afuera, de esto, de la ropa, del vestirse, del estar elegantes, de estar bien arreglados, pero por dentro, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro? Imagínense que el Señor tuviera la capacidad, o por supuesto que la tenía, pero que si fuera una persona que le gustara avergonzar y pudiera tomar en un momento determinado a uno de estas personas y expusiera en público todo lo que había dentro de él, o sea, los pensamientos, las maquinaciones, todas esas cosas, ay Dios mío. Pero el Señor no es así. El Señor es diferente. El Señor lo hace todo perfecto. Bendito sea la gloria del Señor. Yo siempre he dicho que las cosas que se hacen con perfección, no hablando en términos estéticos, ¿no? Porque la gente se le habla de perfección y se va a la estética. La estética es lo que se adorna, lo que se arregla, lo que se pone bonito. Sino que se va a lo que la persona hace en realidad. O sea, ¿quién es? Por eso es que el Señor nos dice, no se preocupen, miren, a ustedes le pueden venir a hablar bonito, les pueden decir cosas hermosas, le pueden prometer lo que se le venga a la cabeza a cualquiera. Pero eso es decirlo. El asunto está en hacerlo. Y por eso es que el Señor obraba en fe. Bendito el nombre del Señor. Porque el Señor hablaba y hacía. Es decir, obrando. Cuando la gente iba con un enfermo ante el Señor, no esperaba irse con el enfermo igual para su casa. Ahí tenía que ocurrir algo. El que iba con fe. ¿Por qué? Porque él decía, yo creo que el Señor lo va a sanar, o que el Señor me va a sanar. Aún personas que no estaban metidos en ese plan llegaron a ser sanos también. Tal como el caso de dos casos voy a poner como ejemplo. Uno que fue promovido y otro que fue, como se dice, por cuenta propia. Caso que fue promovido, por lo menos el caso del muchacho endemoniado. Lo llevaron sus padres ante el Señor y el Señor lo libertó. Quedó libre de los ataques del enemigo. Y está el otro caso, que fue el caso del paralítico de Betesda. El caso del paralítico de Betesda, imagínese, usted tenía 38 años, postrado en una cama allí. Que por cierto, toda esa gente que estaba por allí enferma eran los rechazados del templo, porque en el templo no podía ir nadie imperfecto. Nadie imperfecto podía entrar allí. Ahora, cuando este hombre que está postrado allí hacía 38 años, tiene el encuentro con el Señor, es decir, el Señor pasó por allí, y me imagino yo cómo este hombre reaccionó cuando el Señor lo tenía, o cuando tenía el Señor frente a él.
porque él no sabía quién era. Solo que el Señor le pregunta, me imagino yo, ¿qué haces acá? Y él le dice, Señor, yo tengo 38 años acá. Todos los años vengo aquí porque hay un ángel que viene a mover las aguas, y el primero que entre a las aguas, cuando el ángel las mueve, ese es sano. Imagínese usted, uno sano al año. Imagínese cuántas personas habrían allí alrededor de esa piscina o de ese lugar. Quizás habían 20, podrían haber 10, podrían haber 50, podrían haber 200, o podrían haber miles esperando. Entonces resulta que si uno analiza esto, había gente que moría, porque era de año en año. Bendita la gloria del Señor. Pero cuando el Señor aparece, acaba con este protocolo de este ángel que bajaba una vez al año. El Señor dice, no, esto no es para protocolos. Sencillamente, ya este hombre le había dicho todo lo que padecía y cuánto tiempo tenía allí. El Señor le dijo, entonces levanta tu lecho y vete a tu casa. ¿Cómo que levante mi lecho y me vaya a mi casa? Bueno, para sorpresa me imagino yo, todos los que habían allí, el hombre se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa, tal como el Señor se lo ordenó. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, es creyendo y obrando. Me imagino que el Señor le preguntaría, como lo hacía en muchas oportunidades, ¿qué quieres que te haga o qué quieres que haga por ti? Por ejemplo, en el caso del ciego Bartimeo, el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo, sin vacilar, le dijo, Señor, quiero que me devuelvas la vista. Y entonces, según lo que Bartimeo creyó, así fue hecho. Bendito sea la gloria del Señor. Es de creer, pero obrando. Esa es la fe que todos tenemos que tener. Creemos, pero tenemos que obrar. O sea, tenemos que hacer. No es solamente creer y echarnos allí a esperar. Tenemos que obrar. Porque cuando obramos, es allí donde ocurre el milagro. Creemos y obramos. Bendito sea la gloria del Señor. Ahora, el Señor parece que le cambia el panorama totalmente, como lo dije a Nicodemo, cuando yo pienso que el Señor se puso como un poco, o sea, moduló el carácter, cambió un poquito el carácter. Y le dice, bueno, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que ha nacido, esta es la versión Reina Valera 1960, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero en esta traducción dice, lo que nace de padres humanos es humano, y lo que nace del Espíritu es espíritu. De padres humanos. Padres humanos significa la gente como nosotros, que nacemos humanamente, pero tenemos una complementariedad que es del espíritu. Entonces, si nacemos de padres humanos, entonces nacemos de nuevo
en el Espíritu. Bendito sea la gloria del Señor. Aleluya. Ahora, me imagino que Jesús, viendo el vacío y el anhelo del corazón de este hombre, ha adelantado hasta el final toda la conversación y viene a decirle lo siguiente, a modo imaginario, por supuesto. Le dice así: Nicodemo, ¿no tienes o crees tenerlo todo? Prestigio, influencia social, conoces la ley, pero no a quien ella apunta y te manda. Eres admirado y respetado por el pueblo. En definitiva, eres un buen israelita, hijo de Abraham. Casi diría que eres la perfección de la virtud humana. No vas a ser salvo. Es más, con tu naturaleza no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. Debe haber una nueva impartida por Dios. Nicodemo, ¿crees que puedes ganarte la salvación o lo ves imposible? Es un regalo de Dios para que Él sea así más glorificado. Bendito el nombre del Señor. El Señor Jesucristo le habla a Nicodemo de una manera clara y franca. Y como se dice, viendo la necesidad que Nicodemo tenía de ir donde él estaba, entonces el Señor dijo: bueno, Nicodemo, tú has venido a buscar una verdad. Has venido a buscar una verdad. En esta oportunidad no has venido a espiarme, no has venido a ver lo que hago, no has venido para acusarme, sino para conocer de mí, para saber de mí, para saber quién soy yo. Bendito el nombre del Señor. Y yo me imagino que Nicodemo, una vez que el Señor le pudo hablar con esta claridad, Nicodemo tuvo que quedar fascinado y dispuesto para un nuevo nacimiento. Porque Nicodemo había nacido de humanos, mas no había nacido del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Y precisamente a esto era lo que el Señor Jesucristo lo estaba llevando, a que naciera de nuevo, a que naciera en el Espíritu, cosa que se le hacía difícil entender a Nicodemo, porque Nicodemo decía: ¿cómo puede nacer de nuevo siendo ya viejo? En la versión de Reina Valera habla un poco específico y le dice: ¿acaso puede volver un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Imagínese usted el grado de desconocimiento espiritual que tenía Nicodemo, que entendía de esta manera lo que el Señor le estaba diciendo.
Pero así fueron los sucesos. Así ocurrió, así aparece en la historia y así nosotros tenemos que tomarlo como un ejemplo para el nuevo nacimiento de muchos de nosotros. Hay personas que quizás estén en la condición de Nicodemo. Hay personas que quizás estén en esa búsqueda porque no están conformes con lo que le ha sido revelado, con lo que han aprendido hasta hoy, con lo que le han dicho o lo que saben de otros. En este caso, muchas personas enseñan a otros, pero a veces esas personas, esos enseñados, se preguntan, pero entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo yo me entiendo? Porque hubo esta parte que yo la comprendí un poco, pero después cuando dijo esto, ya no sé, no entiendo esto. El Señor Jesucristo hablaba claro y franco, nunca dejaba cosas inconclusas, nunca dejaba cosas incompletas, que la gente se fuera dudando, que la gente se fuera, de alguna manera, sin el efecto que Él buscaba en las personas. Imagínese usted por lo menos un ejemplo, que en el caso de este paralítico de Betesda, el Señor le fuese dicho, yo soy Yahshua el Mesías. Yo soy Yahshua, soy el Mesías. Y sencillamente se retira. ¿Qué hubiera venido al pensamiento de este hombre que estaba paralítico allí? ¿Qué fuera pensado hoy? ¿Será verdad que era el Mesías? Pero entonces, ¿por qué no me sanó? ¿Será que es que no tiene el poder que dice que tiene? ¿Será que es mentira? ¿Será que la gente lo ha inventado? ¿Por qué no? ¿Por qué sigo en la misma condición después de haberlo visto cara a cara? Esas fueron sido las preguntas que estoy seguro que este hombre se hubiese hecho después de su encuentro con el Señor, pero que no sucedió nada. Pero como el Señor nunca deja las cosas inconclusas, la orden que le dio fue, recoge tu lecho y vete a tu casa. Ni siquiera le dijo que lo siguiera, le dijo, recoge tu lecho y vete a tu casa. Vete a tu casa. ¿Usted se imagina qué pudo haber pasado cuando este hombre llegó con su camilla en el hombro a su casa? La gente sorprendida, los familiares, me imagino yo que tendría, o quizás no tendría familiares, quizás vivía solo, pero lo mandaron a su casa. Y si había alguien o en el núcleo familiar de él, eran un grupo de personas, si había alguien que lo llevaba todos los días a aquel lugar, o sencillamente lo llevaron allí y le daban vuelta de vez en cuando, seguramente esta es una idea, ¿no?, que se me viene a la cabeza, y iban a llevarle su comida, su agua, su alimento, sus cuestiones, y después retornaban a la casa. Pero imagínese usted, en el momento que el Señor estuvo allí, que no hubiera habido ningún familiar y que sencillamente este hombre se apareciera en la casa con la camilla en el hombro
caminando sano totalmente. La cara de sorpresa que se llevarían sus familiares cuando lo vieron que llegó. ¿Qué? Me imagino que algunos corrieron. No puedo creerlo. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? En todas las sanidades, los milagros que el Señor hacía, en casi todos, no, en verdad, no los he revisado todos, pero en la mayoría de los que he visto, el Señor mandaba a la gente a su casa. Vete a tu casa. Ve con tu familia. El caso del hombre del endemoniado Gadareno, que era un hombre que dice que reventaba las cadenas que le ponían para mantenerlo quieto, porque era muy violento y lo tenían encadenado, pero que rompía las cadenas según la fuerza que tenía, y que todas aquellas cosas que sucedían. Y al momento que el Señor echó fuera a esos demonios, legiones tenía este hombre, imagínese usted, legiones. Una legión romana eran 6.600, y no habla de el nombre que él dio a conocer, cómo se llamaba. Él dijo legiones. Pudieran haber sido 2 o 3, o quizás más. Una infinidad de demonios que estaban en el cuerpo de este hombre, y que al momento que el Señor les da la orden de salir, salieron y se precipitaron por un barranco en los cuerpos de los cerdos que estaban allí, un gato. Entonces, imagínese usted, cuando este hombre queda libre, el Señor le dice: vete a tu casa, ve con los tuyos, porque el hombre quería decir: Señor, por favor, déjame seguirte, yo quiero seguirte. El Señor le dijo: no te preocupes, ve a tu casa y cuéntale a tu familia lo que te ha ocurrido. Cuando la gente, me imagino yo, vieron a este hombre que se apareció en la casa, en la puerta de la casa, sano, cuerdo, en sus cabales totalmente, ¿qué harían? ¿Usted se imagina la alegría tan grande que pudieron tener sus padres, sus hermanos? No se sabe, no relata la historia que tendría en algún momento esposa, o que quizás tuvo hijos, y por la condición que tenía, agarró las calles y se volvió una persona que recorría de un lugar a otro endemoniada. Pero en ese encuentro con el Maestro quedó libre. Y el Señor le dio la libertad. Y por eso el Señor dice: el que el Hijo del Hombre libertare, este será verdaderamente libre. Es decir, no es solamente que es libre, sino que verdaderamente, o sea, hay algo más allá, más grande, más por encima, verdaderamente libre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el nuevo nacimiento, el encuentro para un nuevo nacimiento, como he titulado esta enseñanza, nos deja mucho que aprender. Mucho, mucho. Primero que todo, nos
nos da a conocer que al Señor hay que buscarlo. Hay unos que dicen, no, es que el Señor, Él es el que tiene que buscarme a mí. No, Señor. Usted está hecho, usted ya está acá. Está acá. Usted es el que tiene que buscar la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Creer que el Señor hace cosas grandes, extraordinarias, y que es capaz de darle ese nuevo nacimiento que le dio a Nicodemo. Nicodemo fue un hombre transformado. Nicodemo fue un hombre que nació de nuevo, que creyó y puso en práctica y por obra lo que el Señor le enseñó. Por eso es que Él dice al principio, Él dice, acá donde, en el verso 2 del capítulo 3, dice, este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, o sea, no a salvarnos, sino a enseñarnos. Prácticamente el Señor le dice, mire, si ustedes aprenden o entienden lo que yo les quiero decir, ya se pueden considerar salvos. Porque lo más importante es que crean y confíen en la palabra que yo les estoy dando. Entonces eso es realmente el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, en este caso como Nicodemo lo hizo, es creer en la palabra de Jesús. Es seguirlo, es tener la confianza, la convicción de que es cierto, de que está en lo correcto, de que no puede haber error, de que es 100% confiable y que definitivamente es el que nos lleva al reino de Dios. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Así que, amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza por la mañana de hoy, domingo 17 de agosto del 2025. Ha sido un honor y un grato placer poder haber compartido con todos ustedes a través de la red social de Facebook y del ministerio que humildemente el Señor me entregó, MEMIR, Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador, sin frontera por las almas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que vamos a enviar un saludo por acá a mi prima querida Sonia Montezuma. Bendito el nombre del Señor allá en San Fernando de Apure. Que Dios te bendiga mucho. Saludos y bendiciones para toda tu familia y que el Señor Jesucristo siga bendiciéndolos cada día. Bueno, hemos concluido con esta transmisión en vivo y directo desde la plataforma de Facebook para todos ustedes. Nos despedimos hasta el próximo domingo, Dios mediante, si nuestro buen Dios Altísimo lo permite. Así que saludos y bendiciones para todos. Un abrazo.